Amigos, un gusto como siempre reencontrarnos en este espacio de justicia electoral a la semana. En esta ocasión estaremos platicando de algo realmente sensacional y lo que a muchos de nosotros como lectores nos gusta, de los libros, y en esta ocasión de la sexta feria del libro del Tribunal Electoral. Así que bienvenidos. Y les quiero presentar a nuestro invitado en esta ocasión, magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, a quien saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Lupita, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Al contrario, muchas gracias. Oye, sobre todo porque nos vienes a hablar de un evento muy importante, de un evento que se ha transformado y que nos cuenta pues prácticamente la historia, la evolución de nuestro país en materia electoral, la sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral. Platícanos, ¿cuál es el objetivo y por qué pues te gustó tanto? Porque platicaba contigo del tema y me dijiste, oye, ¿sabes qué? Estuvo muy bueno en esta ocasión la edición de la feria. Sí, Lupita, mira, quisiera poner en contexto un poco el tema. Lo relativo a la Feria Internacional del Libro ha sido una política que ha seguido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el año 2013. Se han venido construyendo a partir de esa fecha diversas ediciones, hasta llegar a la quinta edición, que fue el año pasado. Esta edición ya se generó precisamente con una nueva integración de la Sala Superior. ¿Qué es lo que sucede con esta integración? Se distribuyen diversas áreas de apoyo a la presidencia y una de estas áreas es la de documentación, a quien le corresponde organizar la Feria Internacional del Libro. ¿Qué es lo que observamos nosotros? La Sala Superior decidió emitir un plan estratégico institucional que rige durante este cuatrienio de la presidenta Yanín Otalora Malasis. Este plan es muy importante citarlo porque establece a través de su diseño consolidar un modelo de tribunal abierto. Y dentro de esa búsqueda, dentro de esa visión, dentro de esa misión del Tribunal Electoral Abierto, precisamente se inscribe la de promover el conocimiento de las tareas del tribunal para transmitirlos a la ciudadanía
y de su relevancia además para consolidar la democracia en México. Creo que es importante señalar que precisamente los objetivos son transmitir la idea de que estamos ante un tribunal abierto, segundo, consolidar ante la ciudadanía esa situación, precisamente porque consideramos que si la ciudadanía conoce mejor sus derechos, mejor los puede ejercer. Entonces, ese es el objetivo específico y encontramos un rico filón para que a través de esta feria se logre ese cometido. Oye, estuvo también en este marco la inscripción de libros para niños, para jóvenes, es decir, todo mundo, ahora que hablas del tribunal abierto, no nada más es para personas especializadas, es acercar este tipo de información a toda la ciudadanía, ¿no? En realidad eso es lo que se pretende, eso es lo que se logró en esta edición de la feria. Efectivamente, creo que el tribunal ha ido caminando en el sentido de observar que pues la niñez y la juventud merecen también una especial atención. Recordemos que ya organizó diversos foros para llevar a niñas, niños y adolescentes a la posibilidad de participar como magistrados de la Sala Superior. Este fue un primer ejercicio exitoso. Precisamente retomando ese antecedente, es que decidimos que en esta ocasión se acercara la cultura democrática hacia los niños. Es bien importante que ellos desde estos primeros años de vida empiecen a conocer su democracia y los valores que se tutelan. De tal suerte que se decidió organizar precisamente ejercicios. Había un panel específico para niños, hubo una mesa específica para niños, se presentó un libro dirigido a ellos y creo que tuvo una muy buena respuesta por parte de ellos. ¿Qué tipo de información se brinda en estas ediciones, por ejemplo, para los niños? Y me gustaría también conocer un poco de los libros para adolescentes. A ver, lo que se trabajó fue un libro específicamente de niños, con la participación muy importante de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien llevó la batuta en este tema, la magistrada Carrión de la Sala Especializada, y precisamente se trata de construir valores democráticos y cívicos que los niños deben conocer precisamente para el mejor ejercicio de sus derechos. Oye, en el caso del evento que se registró la semana pasada, vimos conferencias, presentaciones de libros, algunas mesas. Platícanos un poco más de esto y de los temas de los que se habló. Sí, precisamente tratando de consolidar esta misión y este objetivo que te decía se construye por todos los integrantes de la Sala Superior desde el Plan Estratégico Institucional. Se consideró que este año era pertinente escuchar voces diferentes. Normalmente en el Poder Judicial de la Federación se nos ha criticado, somos demasiado endogámicos, ¿no? Escuchamos y crecemos hacia el interior. ¿Qué se decidió este año? Escuchar voces ciudadanas, voces de la academia, voces críticas de nuestra labor. Entonces se construyen conferencias magistrales, conversatorios, con instituciones, con académicos que tienen una visión diferente a la que pudiera tener el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue muy importante, ¿por qué? Porque esto permite retroalimentar al tribunal de esas ideas precisamente que son diferentes a las nuestras. Es un ejercicio no solo de cercanía a la ciudadanía, porque esta parte de la academia y de los críticos son parte muy importante de la sociedad, sino que nos permitió a nosotros precisamente obtener elementos para una mejor valoración en la resolución de nuestros asuntos. Fue una retroalimentación y eso tuvo como riqueza esta Feria Internacional del Libro. ¿Eso nutre? ¿Eso les deja una visión distinta de lo que a lo mejor tiene el tribunal y de lo que se está hablando en otras esferas? Desde luego que sí. Por ejemplo, yo te citaría nada más la conferencia del doctor Luis Carlos Ugalde, que fue la conferencia con la que se abre esta Feria Internacional del Libro. Él hace una crítica a nuestra ciudadanía. Él inicia señalando que el concepto de ciudadanía es un concepto populista. Y ya de golpe tienes ahí un choque, ¿no? Porque normalmente nosotros identificamos al ciudadano como el que construye la democracia. Y él nos señala que no, porque la ciudadanía en México
no es una ciudadanía que se involucre con una responsabilidad cívica. Entonces es una primera sacudida que nos hace reflexionar, no solo a nosotros, sino a los ciudadanos en general. Entonces este ejercicio sí es muy importante. Te lo pondría como un primer ejemplo. A mí me llamó mucho la atención esta participación. Ahora, en el tema principal, justicia electoral en la consolidación democrática mexicana, ¿cómo o qué papel han jugado precisamente los órganos electorales en la consolidación de la democracia en nuestro país? ¿Cómo has visto tú y qué tipo de información se dio a conocer y además qué tipo de información podemos encontrar en las ediciones que se han hecho precisamente en el tribunal? A ver, el tribunal sí pone de relieve precisamente las sentencias más importantes del tribunal, se comparten con el público en general. Esta obra se difunde además gratuitamente. Déjame te lo comento, es una de las políticas institucionales que se han seguido, compartir las sentencias del tribunal. Y no solo hacia la ciudadanía, sino también hacia otras instituciones. Participan también, además, editoriales de otras instituciones, como son la propia FEPADE, el Instituto Nacional Electoral, que nos coordinamos en la exposición. Ahora, esta coordinación también se da al seno de las discusiones. Hace unos momentos escuchábamos la última mesa en donde participan INAI, INE y FEPADE, cuando nos hablan ellos acerca de la coordinación que debe haber en la protección de datos personales en el padrón electoral, por ejemplo, o el tema del robo de identidades, en donde las tres instituciones colaboran precisamente para evitar este tipo de ilícitos, ¿no? Nos señalan las tareas que se desarrollan y las tareas que el legislador tiene pendientes. No solo a nosotros nos retroalimentan, sino que creo que al propio legislador le sirve de mucho el que estas instituciones especializadas a través de esta tarea coordinada pongan de manifiesto los pendientes que hay por realizar. Otra muy interesante fue precisamente la coordinación que debe existir entre el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en donde se diseñaron precisamente las distintas tareas que tiene cada una de las instituciones y cómo aportan desde su ámbito de atribuciones hacia la consolidación de la democracia. Creo que este diseño era importante hacérselo conocer a nuestro público visitante. Muy bien, pues seguimos platicando el tema si te parece, pero antes tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato a la invitación a que a través de redes sociales se pongan en contacto con nosotros. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso, gracias a usted que continúa con nosotros y seguimos platicando con el magistrado Felipe Fuentes Barrera sobre esta 6ª Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues
Ya que estamos hablando de que es una feria internacional, me gustaría que nos platicaras de este tema, de la visión, cómo ven al tribunal. Platicaba con Paco Acuña, que tú mencionabas hace unos momentos, que estuvo aquí en estas mesas, por cierto, y hablaba del Tribunal Electoral como un referente a nivel internacional, el trabajo que se hace. Y bueno, pues también se abordó en estas mesas este trabajo. Platícanos un poquito sobre esto. Efectivamente, una mesa de carácter internacional, en la que participaron el doctor José Thompson, también amigo de este Tribunal Electoral, a través del Diccionario Electoral, que recuerdas también es una obra muy importante en donde ha tenido una participación muy activa el Tribunal Electoral, y del doctor Hernández Corrochano, de España. El doctor Thompson nos hacía alusión incluso de manera anecdótica de que hace 20 años México no era tomado en consideración en los ámbitos internacionales en materia electoral. Y él nos señalaba cómo ha ido evolucionando México, no solo en su legislación, sino en el papel muy importante, muy relevante que han tomado sus instituciones. Y él señalaba también de manera enfática que el papel del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son un referente en el ámbito internacional. A nosotros nos llenó de orgullo esta afirmación del doctor Thompson, que además fue refrendada por una persona que viene del viejo continente, que se desempeña como académico en España y que precisamente hacía también referencia a que nuestras instituciones electorales tienen pues una cultura democrática de avanzada. Eso nos llenó de orgullo. Pasamos de ser objeto de estudio a ser ya participantes, ¿no? Así es, referentes, sí, diría yo, sin ánimo de ser presuntuoso. Oye, y bueno, de acuerdo con la información que se ha logrado publicar, se cuenta a través de los libros que ha editado el Tribunal Electoral, pues prácticamente la historia en materia electoral de nuestro país, ¿no? Totalmente, creo que es una memoria histórica importantísima. Si no mal recuerdo, son más de 376 obras en donde el tribunal ha plasmado ese devenir a través de la evolución de su pensamiento, en donde se han plasmado no solo ideas de académicos, de maestros de nuestra hoy Escuela Judicial Electoral, sino que también se han plasmado precisamente sentencias muy importantes en donde hay razonamientos y ejemplos, yo podría decir casos paradigmáticos que han servido incluso de interpretación constitucional a otros tribunales. Ahora, me decías de la participación, que ahora fue totalmente distinta, hablabas de estos críticos, pero también hablabas de estos jóvenes que se han acercado a este tribunal, que pretende que se haga pues, de una buena vez un tribunal más abierto, un tribunal con un lenguaje claro, con un lenguaje directo en el que pues, todos entendamos, ¿no?, de lo que se hace aquí. Efectivamente, este año participaron muchas universidades. De hecho, la mayor parte del público, me lo decía hoy precisamente el doctor Jaime Cárdenas Gracia, y lo recalcaba el doctor Ugalde, observaron en nuestro público asistente muchos jóvenes, porque nos decían, antes veíamos en el diálogo a muchos secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Electoral. Hoy les dio mucho gusto que los jóvenes se acercaran a temas vinculados con la democracia, porque evidentemente en el día a día la democracia tiene que estar presente y forja la vida de una sociedad. Felipe, ¿por qué es importante que nos acerquemos a los libros del tribunal? ¿Por qué es importante que nos acerquemos a la información del tribunal si muchos de nosotros somos testigos de lo que ocurre en los procesos electorales? A ver, creo que los libros son parte de la cultura y la idea del tribunal es acercar esa cultura a todos. Precisamente es la idea compartirlo con quienes no solo acuden aquí, sino con quienes se están preparando específicamente en el campo del derecho. Ahora, en esta sexta Feria del Libro, nos dices de manera diferente, hubo otras visiones. ¿Esto enriquece, esto hace más plural? ¿De qué manera fue distinta esta edición de la Feria del Libro? A ver, yo te podría decir, noté dos posturas, por ejemplo, diferentes. Hubo quienes en una mesa se pronunciaron en el sentido de que el sistema de nulidades debe estar
plenamente apegado o de una naturaleza similar a la materia penal. Es decir, que las nulidades se apliquen por el tribunal estrictamente bajo la letra de la ley y no haya más nulidades que las expresamente previstas por el legislador. Hubo otras voces que dicen no, el papel de un tribunal constitucional debe ser desde la aplicación de los principios y valores constitucionales y atendiendo a un contexto económico, social, cultural y político. Como tú puedes ver, son dos posiciones totalmente contrastantes y eso es lo que tenemos que evaluar. Aporta y enriquece porque te permite pensar en estos dos puntos diferenciados, ¿no? No hay miedo a la crítica, no hay miedo al debate. A ver, es un tribunal abierto precisamente y la idea de las magistradas y los magistrados es retroalimentarse, intercambiar ideas, recibir críticas, recibir propuestas, escuchar, y creo que en ese camino estamos. ¿Cómo se accede al material que se edita en el Tribunal Electoral? Mencionabas hace unos momentos que es importante que la gente sepa que el material que se publica es gratuito. Efectivamente, y además hay centros de documentación por parte del tribunal y hay en cada una de las salas regionales, en esta sede central, en donde se permite el acceso libre a cualquier persona que quiera conocer material general jurídico, pero también material especializado en temas electorales. Nos dabas el antecedente de cuántos años lleva realizándose esta feria. ¿Cómo nació esta idea de que se publicara el material y quién se encarga de decir qué materiales son importantes a lo mejor o qué sentencias se tienen que publicar y que sean de interés de la ciudadanía o de quienes quieran estudiarlo? A ver, hablaba yo en relación con la Feria Internacional del Libro, que surge en 2013 y precisamente a través de una idea de los integrantes entonces de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En relación con el tema de aquellos libros que deben ser editados por el tribunal, que son importantes, que se consideran relevantes, es una composición, te diría, mixta, participan académicos, participan funcionarios del tribunal, participa la Escuela Judicial Electoral. Seleccionan el material que consideran es el idóneo para transmitir estas ideas de mejor manera o las mejores reflexiones y el Centro de Documentación participa con la edición correspondiente. ¿Hay mucho material que puedan ver ahora los jóvenes a través de el internet y de aplicaciones y bajar los libros de manera electrónica? Mira, incluso te podría anticipar una idea que está trabajando el Centro de Documentación. Creo que debemos evolucionar ya, y lo decía muy bien el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en su participación. Habemos muchos nostálgicos del papel, pero también debemos reconocer que la sociedad evoluciona y va hacia medios tecnológicos de avanzada. ¿Qué es lo que sucede? Se han construido muchas bibliotecas virtuales. La idea del tribunal es construir una biblioteca virtual, siempre respetando obviamente derechos de autor y todo lo que está involucrado al respecto. Esa idea se está construyendo y esperamos consolidarla pronto para permitir un mejor acceso a quienes deseen consultar toda nuestra obra. Hubo una mesa tipo conversatorio, la justicia electoral mexicana y sus desafíos para la consolidación democrática, que fue pues básicamente el lema que se utilizó precisamente o el que tiene en esta edición la Feria del Libro. ¿Cómo ves tú en este tema lo que se ha hecho y lo que pudiéramos rescatar? A ver, yo creo que se ha hecho mucho, hemos avanzado, pero sí hay muchos temas pendientes. Incluso creo que se habló de que todavía hay tareas por realizar por parte del legislador en relación con el artículo 134 constitucional, que es necesario reglamentarlo adecuadamente, que es una asignatura pendiente. Incluso yo lo mencioné a la clausura, nosotros tenemos pendiente un tema en contradicción de criterios en relación con la competencia para aplicar las sanciones derivadas de la infracción al artículo 134 constitucional, párrafo octavo. A mí se me hizo muy relevante esta postura. Sí, efectivamente hay asignaturas pendientes por realizar y creo que
precisamente ese es el objetivo de este tipo de mesas, el aportar ideas y que quizá el legislador se dé cuenta de ellas y pueda empezar a hacer su tarea. ¿Crees que se está logrando el objetivo de acercar el tribunal y sus materiales y la información a la ciudadanía? Esa es la intención de la Sala Superior y creo que estamos llegando a un buen número de estudiantes y un buen auditorio. Vamos por ello. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros en esta ocasión. Al contrario, gracias por tu gentileza. Gracias. Y la invitación para que se quede con nosotros, se entere de las actividades importantes del Tribunal Electoral. Lo dejo con este resumen y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. La ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018 estuvo encabezada por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Yanino Talora Malasis, el magistrado de la Sala Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. La Feria Internacional del Libro se inscribe en la planeación estratégica de la Sala Superior para acercar el conocimiento electoral a la ciudadanía. En diferentes mesas participaron la magistrada Mónica Soto Fregoso y los magistrados José Luis Vargas Valdés y Reyes Rodríguez Mondragón. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, clausuró los trabajos de la Feria Internacional del Libro 2018, en donde se trataron temas como ciudadanía, política y democracia. Asistieron más de 30 casas editoriales, se realizaron conferencias, conversatorios, mesas redondas y presentaciones del libro del 24 al 26 de octubre en las instalaciones de la Sala Superior con el lema «La justicia electoral en la consolidación democrática mexicana». Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al presidente del Senado de la República tomar la protesta a Noé Fernando Castañón Ramírez para que pueda desempeñar el cargo por el que fue electo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos la resolución dictada por la Sala Regional Jalapa en el juicio ciudadano y acumulados, relativa a la asignación de diputaciones de representación proporcional por el Congreso del Estado de Oaxaca. En sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por mayoría de votos revocar la sentencia de la Sala Regional Especializada mediante la que se impusieron sanciones por la difusión del spot y si los niños fueran candidatos, por ser insuficiente. En el marco de la 14ª Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, evento en el que se dio a conocer que la presidencia del organismo internacional será compartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral durante los próximos años. La magistrada Yanino Talora Malasis indicó que en la región, a lo largo de los años, se ha logrado generar dinámicas que han permitido fortalecer mutuamente la labor de organización electoral, especialmente en cuanto a la protección efectiva de los derechos de todas las personas. En este evento contó con la participación de los magistrados José Luis Vargas Valdés y Felipe de la Mata Pizaña.